y vamos a invitar a nuestro próximo orador, ¿no es cierto? Que se trata de Fernando Ceruti. Fernando va a hablarnos sobre trabajar la innovación en las pymes. Fernando es licenciado en Administración, posee un posgrado en Identidad Corporativa, es CEO de Puro Management, es fundador y director de la Fundación Denuo, es director de posgrado en la Universidad de Belgrano y en la UCES, y además es director internacional de SLADE, que es la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Fernando, es un gustazo tenerte presente y poder escucharte. Bienvenido. Hola, gracias. ¿Cómo te va? Bien. Em, Ya parece el título de una canción. El futuro llegó hace rato y me hace acordar este, que el futuro llegó y hace bastante tiempo. Hoy estamos con autos sin conductores, bancos sin cajeros humanos, sobre todo, tiendas sin stock, alojamientos sin instalaciones propias, ¿no? Monedas como el blockchain, etcétera, etcétera, tratando de generarse solas, caras creadas por inteligencia artificial, personas despedidas inclusive por la inteligencia artificial. Eh, el futuro presente lo escribí hace más o menos en el año 20 o 19, antes de que viniera la pandemia, en Costa Rica cuando hablé para SLADE y ya estaba pensando en que ese futuro estaba presente de alguna manera. Y la forma de llegar a ese futuro, y que es lo importante, ¿no? Es que no se trata de la tecnología, sino se trata de las personas que innovan para producir cambios, como dice Harari. Es decir, tenemos que seguir pensando en nosotros, en el ser humano. Si no, no hay forma de poder hacerlo. Y la tecnología a veces nos confunde. Entonces, lo que estamos por hacer ahora o hacer acá es tratar de poner de alguna manera esta innovación o las cosas que vamos a cambiar, le tenemos que dedicar tiempo Bueno, y poner la innovación en agenda, que ocupe un lugar en lo que vamos a innovar. No que quede como una innovación Bien. porque sí, ¿dónde sino puedo poner ir? otro propósito. Hay Acá. un micrófono por ahí abierto, no sé quién es. Ya está. Eh, entonces, en aquel momento, ya decía en aquel momento, que había muchos animales que se empezaron a mezclar. Muchas veces la naturaleza nos permite entendernos de alguna manera. Es un cisne negro, decían, cuando el virus de China nos azotó y nos rompió nuestros paradigmas. Fue inesperado. Sí, un cisne negro es algo inesperado que causa un gran efecto y que no lo sabemos cómo dominar. De un día para otro nos encontramos encerrados y de esa manera no podíamos hacer. Ojo, digo yo, ¿no? Porque a lo mejor eso que nos pasó no es solamente un cisne negro, sino que es un elefante negro que estuvo siempre presente y que no nos dimos cuenta. Eh, Hay elefantes visibles en todos lados. El cambio actual, digo, ¿no? El cambio climático, las empresas tecnológicas sobrevaluadas que luego cayeron afectando las economías, las comunidades, las tecnologías, las regulaciones. Lo único que les puedo afirmar que estos animales, es decir, ese cisne negro, en algún momento va a volver a aparecer. Y lo tenemos que ver, lo tenemos que estar atentos porque vamos a ver qué es lo que vamos a hacer cuando aparezca. La verdadera forma de poder empezar a ver eso es que debemos tener un atractor por encima de estos animales, por encima de estos puntos de inflexión. Debemos tener un atractor, porque si no tenemos ese rumbo, y bueno, es bueno, es importante y es valioso innovar. Pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿para qué? Y sobre todo,
nos tenemos que hacer el para qué en las pymes. Séneca, en el libro de Cartas a Lucilio, dice, si no sabes a qué puerto querés llegar, ningún viento va a ser favorable. Entonces, es importante poner de alguna manera que no es solo correr porque viene un elefante atrás, haciendo una metáfora con lo que dije recién, también habrá cisnes negros esperándonos a la vuelta de la esquina y quizás nos topemos con ello si no miramos hacia dónde vamos. Y si miramos hacia dónde vamos, seguramente lo que vamos a ver es el futuro. Entonces va a ser mucho más fácil dejarlo a un lado, tratarlo de una manera y trabajar en ese sentido. Las decisiones en las pymes tienen que ver con que hacia dónde nos dirigimos nos ayuda a enfrentarnos y a enfocarnos. Esta imagen de España lo sintetiza muy bien. Tenemos que elegir muchas veces si trabajamos el corto o el largo plazo, resultados o proyectos, gratificación o aprendizaje, supervivencia o construcción. Dos caminos diferentes, importantes ambos. Uno debería condicionar al otro. En una situación ideal podríamos ir más allá es decir, del futuro al presente. Y vos sabés muy bien que eso se llama prospectiva, cosa que admiro y trato de hacerlo todos los días, de ver cómo imaginarme el futuro. Y si no, lo primero, que es lo que nos está pasando ahora, lamentablemente, es resolver la emergencia. Como pyme, contemplar estas dos posibilidades es clave en este momento que nos toca pasar. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, no es el futuro o presente, buscamos llegar a mañana, pero innovando de alguna manera hoy, ¿sí? Entonces, en distinto tiempo tenemos distintas herramientas y distintos objetivos para poder ejercer. Vamos a ver entonces que una forma de hacer eso es tratar de ver el corto plazo, que es nuestra rueda operativa, lo que hacemos todos los días. Un poco nos habló hoy Cintia y Alejandro, cómo hacemos para trabajar, para tener rentabilidad hoy, y seguir trabajando, y si hay posibilidades, si hay inestabilidad, se hace necesario sobrevivir antes que nada. Y en el largo plazo, buscando una nueva estabilidad, logrando que nuestro futuro, imaginado por esa visión, nos esté guiando. Y en el medio hay algo importante que es la estrategia, conectando el corto y el largo plazo, la acción y el proyecto, ese resultado y el propósito, buscando establecer algún tipo de cómo ejercemos ese caos, ¿sí? Y yo creo que la palabra clave que necesitamos es la palabra adaptabilidad, es decir, toda empresa tiene que estar adaptándose permanentemente. Podemos adaptarnos, enancarnos en las tendencias, o poder tener una adaptabilidad resiliente, que es nosotros adaptarnos a esa, como es, eh, eh, o sea, ese futuro. Ahora, estamos hablando de pymes. Cuando nos trasladamos o diversificamos o innovamos, siempre tenemos que tener en cuenta qué nos vamos a llevar de lo que estamos haciendo bien ahora. No creo que haya destinos ideales y genéricos, sino más bien propios y singulares. Cada uno de los empresarios pyme que están aquí cualquiera de los alumnos que trabajen en empresas pymes tienen que entender que esas cosas tienen que ser propias y singulares. Cada empresa tiene su problema y tiene su singularidad. Por ejemplo, muy rapidito, una cosa fácil, si voy a fabricar pan, debo preguntarme, ¿soy experto en el manejo de la harina? ¿Tengo un horno? ¿Tengo distribuidores? ¿Tengo un local a la calle? ¿Tengo competidores? ¿Sé algo de panadería? ¿Conozco a la gente? Entonces, debemos preguntarnos cuando hacemos este tipo de innovación, ¿qué experiencia nos va a servir? ¿Qué habilidades obtenidas, o sea, en el presente, vamos de alguna manera a utilizar en el futuro? ¿Qué fortaleza hoy podemos aprovechar en ese proyecto que estamos haciendo? ¿Qué conocimiento lógico que tenemos, como en el caso del pan, podremos trasladar al nuevo negocio? ¿O qué recursos disponibles son aplicables a esta idea? Entonces, es importante siempre llevarse algo, y eso es una cosa para
tener en cuenta en esta época que estamos trabajando. Ahora, si hablamos de equipaje para el futuro o de componentes para lograr el cambio, la receta no es sencilla. Si es que hay una receta, yo ahí puse en cierta manera algún tipo de receta y tiene que ver que el cambio solo se produce si nos alineamos con una serie de elementos que hemos venido hablando. Cuando falta alguno de ellos, se producen situaciones o problemas que pueden variar en la pantalla. Es decir, no siempre vamos a tener la visión, la habilidad, el incentivo, los recursos y el plan de acción. Ahora, hay ciertas cosas que sí siempre debemos tener y que son, como decíamos en el caso del PAN, las habilidades, es decir, qué sabemos hacer, y nuestros recursos, ya sean los humanos o de dinero. Entonces, la innovación para las pymes pasa de esta base, de esto básico, de estas dos cosas, a este continuo de tipo de entramado de habilidades para hacer. Ahora, cuando nosotros hablamos de trabajar o de hacer cosas, cuando tenemos que innovar con consistencia, ¿sí? Es la consistencia la que nos permite tener éxitos y no al revés. El éxito no viene por casualidad. Es la reiteración de hacer cosas diferentes. Es el éxito bien incorporado y el fracaso bien aprendido, el camino a seguir. ¿Saben qué? El éxito que viene así tiene bolsillos, tiene dinero, pero la consistencia tiene alma. Puedo fracasar una vez y aprender de ello y volver a intentar. En una organización que no tenga consistencia o que tenga consistencia, debemos estar pensando, ¿no? En una organización para innovar debe tener el ojo puesto en la caja actual, ser menos burocrático y tener una cultura emprendedora, ¿sí? Debemos hacer de alguna manera estar líquidos y hacerlo. Dos, estar, esto es importante, medio pasito adelante del cliente, crear nuevas oportunidades y digo yo, esperándolo en el mañana, captando su capacidad para poder hacerle realidad eso que él se imaginó. La tercera cosa es su competitividad, es decir, sumar de alguna manera, de qué manera hacemos o sumamos esa inteligencia. Anoche estuve escuchando a Vininsky, ¿sí? Una forma de sumar inteligencia es sumar inteligencia humana, decía él, inteligencia artificial e inteligencia humana. Las tres. Humana, artificial, humana. Siempre el humano, siempre la persona adelante. De la necesidad de los clientes, las personas, la tecnología va hacia las personas y no al revés. No tenemos que sumergirnos en esta tecnología. Cuarto, el reto es el aprendizaje. Soy un fanático del aprendizaje en cualquier parte de la empresa y la combinación de las creencias, es decir, lo que nosotros creemos antes con los nuevos aprendizajes, es una fórmula fantástica para poder entender qué es lo que nos va a esperar en el futuro. Y por último, las comunidades consistentes son humanas. No son simplemente negocios que con algún algoritmo podemos hacer alguna transacción económica. Nosotros hablamos de un concepto que se llama Human Company. Debemos poner las personas en el centro, los seres humanos en el centro, confiar en el talento basado en la diversidad cognitiva. Hay que crecer en las empresas haciendo crecer a los demás. Y eso tiene que ver con el concepto de Human Company. Entonces, cuando estamos hablando de estos elementos, ¿no? Desarrollarse hacia el futuro, seguir siendo empresa, requiere continuidad y cambio. Innovar no es abandonar el presente y descartar toda la historia. No, 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 al contrario, retomemos esa historia y tratemos de verlo de una forma diferente, completarlo de alguna manera con lo nuevo. Y hoy hablaba de caja, ¿sí? Entonces, la exploración o la explotación, mejor dicho, tiene que ver con el actual, con nuestra cadena de valor actual, con nuestra rueda operativa, es el planteo de la visión. La exploración es, en cambio, desarrollar el futuro. El modelo negocio es el que estabiliza o hay que estabilizarse en los escenarios por venir.
Entonces, siempre tenemos que tener estas dos cosas, explotación y exploración. Si las pymes no aprovechan el presente y si aprovechan el presente y no piensan en el futuro, están prácticamente muertas. El aprendizaje es una gran ocasión para explotar, o sea, explorar lo que estamos haciendo ahora, nuevas oportunidades y nos obliga a salir de la inercia y del confort y empezar a ver qué es lo que hay después. Yo creo que este desafío está planteado y lo que tenemos que hacer ahora es de alguna manera buscar cómo hacemos con estas organizaciones. Hablamos de organizaciones ambidiestras. ¿Por qué? Necesitamos ambas cosas, la explotación y la exploración. Entonces, pero las habilidades o las cualidades o los focos de eso son diferentes. Por eso hablamos de este tipo de organización que manejen las dos manos, digamos, para hacer. Entonces, fíjense, cuando yo hablo de empresas, voy a hablar con empresas que vamos a necesitar equipos con diversidad, como decíamos hoy, para poder complementar conocimientos actuales y experiencia. Luego, la inercia, la burocracia o la urgencia actual nos lleva a la explotación y perder un poco la capacidad esa de la otra parte, de la otra mano, que es el futuro. Y por el contrario, la búsqueda de las oportunidades, del desafío, la prueba para innovar, nos lleva a la exploración o casualidad y empezamos a perder un poco la capacidad de gestión. Qué apasionante que es esto, poder ver de alguna manera cómo las pymes se tienen que amacar entre estos dos elementos. Eh, Cuando hay una ambición por innovar, a las pymes quiero decirles que podemos pensar como un sistema total de innovación que invierte, ejecuta y obtiene resultados en 3 niveles de ambición. Esto no quiere decir que tenemos que actuar en los 3 niveles, pero vamos a ver cada uno. El nuclear, que es el más fácil, que es el que tenemos acá, optimizar, reaplicar lo que tenemos, mejorar la propuesta de valor actual, basada en el conocimiento que tenemos ahora, en la tecnología, que nos hablaba recién la anterior exponente, mercados de capacidades de hoy, con capacidades de hoy, y esto nos da posibilidades de resultados al corto plazo y bajo riesgo. Es decir, hoy tenemos que ir cambiando pequeñas cosas para poder sorprender a ese cliente. Ahora, hay una ambición por innovar que es adyacente, que está cerquita a lo que hacemos ahora. Expandir nuestros negocios cercanos, crecer basados en las tecnologías actuales y en mercados que no estamos todavía. Pero ¿qué sí podemos estar? Incrementando capacidades, es decir, enriquecen y sustentan la propuesta actual, ¿sí? A partir de buscar modificaciones y buscar algo. Eso lo que transmite es un riesgo poco medido, un riesgo más grande, pero medido en todo caso. Ahora, si nuestras aspiraciones o ambiciones por innovar es disruptiva, fíjense, disruptiva es rompedora, inventar cosas para mercados aún no existentes, basadas en nuevas tecnologías, en nuevos segmentos, para el mundo unas nuevas capacidades, diversificar, apostar. Es decir, son resultados potenciales grandes a largo plazo, pero ojo, tiene altos riesgos. En este caso, quiero decir algo concreto. Las pymes, cuando buscan la innovación disruptiva, recuerden que toda innovación disruptiva rompe el mercado actual, rompe el modelo de negocio actual. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el concepto de las dos cajas que estábamos hablando, de la explotación y de la, ¿cómo es? Y de la exploración. Fíjense qué importante que tiene que ver esto, ¿no? Cuando hablamos de innovación, hablamos de cambiar. Yo siempre hablo de cambiar y no de innovación. Permanentemente cambiar. Sorprender al cliente en el futuro con el cambio permanente. Cambiar es cuestión de tiempo, ¿sí? Tarde o temprano lo tenemos que hacer. Y eso nos tenemos que meter a la cabeza. El tiempo es un factor clave para el cambio. Si no lo hacemos en un tiempo prudencial, no somos ágiles, es difícil
que podamos manejarnos en estos contextos bastante complejos. El tiempo del que estamos hablando es relativo, es como un kairos, si me permiten. Es estar, por un lado, medio paso delante de los clientes, conceptual del tiempo, o estar un estrecho adelantado a los competidores, como muestra este ploteo del cambio de FedEx, ¿sí? Que sirve para ver que siempre llegan primero que su competidor DHL. Es decir, los tiempos que uno maneja como tal, en realidad estamos hablando de tiempos fractales, ¿sí? Un tiempo muy especial. ¿Por qué es necesario cambiar? La mayoría de las causas son externas, suelen prevalecer la reacción, lo cual no es malo. Si logramos reaccionar a tiempo, tenemos el timing y la oportunidad para hacerlo. Entonces, reaccionar muy a tiempo si no tenemos la capacidad de ser nosotros los que hacemos. Ahora les pregunto, y voy a dejar un ratito esto aquí, pregúntense cuál es la razón o razones que lo están impulsando a cambiar de este listado. Pónganse a pensar un poco cuál es el principal motivo para cambiar, cuál es su prioridad. ¿Es porque han cambiado las autoridades de la empresa? ¿Es porque cambió las necesidades del cliente? ¿Es porque ingresó un mercado, un cliente nuevo o un competidor nuevo? Háganme en cuenta, vayan poniendo así, después lo van a poder ver. ¿Por qué estamos cambiando? De alguna manera, esa necesidad de cambio la tenemos que ver aquí. Entonces, pasando un poco a las prioridades de cambio, ¿qué temas, ideas, proyectos priorizar? ¿Por dónde empezar a cambiar? Bueno, cuando hay opciones podemos usar esta matriz de priorización, considerando el valor, impacto por un lado en uno de los ejes, y las ideas y proyectos y su complejidad y esfuerzo por el otro. ¿En qué orden? Las primeras que deberíamos echar mano es la que ahí está marcada como 1, porque son palancas que con poco logramos mucho. O sea, vamos avanzando de a poco. La segunda que tendríamos que echar mano es la número 2, porque ahí seguro se encuentran las grandes oportunidades, los nuevos rumbos, pero con un poquito más de esfuerzo. La 3, la que está en el cuadrante de izquierda abajo, hay que revisarlas y dejarlo un poco en segundo plano, tenerlas ahí como satélite para ver si las podemos aprovechar, pero rechazar totalmente aquellas que son un esfuerzo grandísimo y no tienen nada de impacto y no nos dejar valor. Entonces, esta es una forma de darle prioridad a ese cambio y no ir a la deriva, ¿sí? Tratar de hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando hay muchas restricciones, les quiero contar algo, ¿sí? El otro día le preguntaba a alguien, ¿por qué no innovás? Porque hay muchas restricciones. Bueno, les quiero decir que las restricciones, tengo un cuento para hacerles. Pensaba no contárselo, pero se los voy a contar. Miren, este es Phil Hansen, un artista del puntillismo, eh, que se especifica o se especializó y es muy famoso y era muy famoso en hacer cuadros con puntos, ¿sí? Muchos cuadros. Tienen cosas tan bellas como esta que están acá o tan bellas como esta otra. Pero un día le agarró una atrofia en la mano y sus puntitos se transformaron en renacuajos, o sea, en trazos en lugar de puntos. Entonces le agarró una cosa extraordinariamente, un bajón, fue un montón de médicos y el último médico, antes de cerrar la puerta, le dijo, ¿por qué no abrazás tu tembleque? ¿Sí? ¿Por qué no lo abrazás? Yo hago este traslado a todos ustedes. ¿Por qué no abrazan su restricción? Cualquiera la que sea. Y así retomó el trabajo con pintura de ilustraciones muy buenas, como esta que le voy a mostrar ahora, que ya no son puntos, sino ya son una cosa más corrida. Pero ¿saben qué pasó? Se fue la musa, se le fue la inspiración, se fueron las ganas. Entonces dijo, no tengo más nada que hacer, ¿qué hago? ¿Y saben lo que se planteó? Inventarse restricciones. Ya tenía una que era de la mano y dijo, me voy a imponer yo las propias restricciones, me voy a sacar de la cabeza las que tengo.
La primera que hizo, tiene muchas, voy a nombrar dos nada más. La primera que hizo fue tratar de decir, voy a hacer una obra de arte que valga menos de $1, ¿no? Fue a Starbucks y ustedes saben que en Starbucks te dan un vaso una vez que tomás algo, un café, él pidió 50, se lo dieron, no gastó nada, $1, 80 centavos en una lapicera, en un coso, e hizo esta obra a partir de una suma de vasos de Starbucks. Y así fue haciendo un montón. Me gusta contar una que no la tengo acá porque no la conseguí, pero hizo una imagen de Jimi Hendrix con fósforos, donde el punto final fue prenderle el cigarro, al cigarrillo a Jimi Hendrix, y antes que terminara la obra estaba terminada, inconclusa porque se quemó. La otra última cosa que vi de él hace muy poquito tiempo, lo vi, hace bastante que lo hizo, es que utilizó una banana como restricción y su obra estaba ahí. La banana la empezó a pinchar con una chinche, y ustedes saben que al principio vos lo pinchás con una chinche y no pasa nada. Con 1 o 2 días se oxida, con 3 días madura y después de una semana la obra termina. Entonces, lo que yo digo es, ¿por qué no abrazás tu restricción? ¿Sí? A veces el éxito te lleva a la parálisis creativa, buscar cosas diferentes. Y si no las tengo, ¿por qué en cierta manera no te la empezás a inventar? Y eso es importante hacerlo porque me estoy obligando a hacer cosas diferentes. Y las pymes siempre nos faltan recursos, siempre nos faltan ideas. Bueno, tratemos de crearlas, aunque sea de aquellos que no las tenemos en este momento, ¿sí? Aunque no las tengamos, tratámonos de hacer. Bien, cuando algo innovador, eh, cuando pensamos algo innovador, mucha gente dice, tenemos que pensar fuera de la caja. No, 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 no. Vamos a pensar dentro de la caja. Debe ser nuevo, ¿sí? No es solamente fuera de la casa, también se trata de estar en la zona de confort y ampliándola. 4 características de la innovación dentro de la caja que se las voy a plantear ahora, ¿sí? La primera es forzarse a innovar solo con recursos y restricciones existentes, buscar dentro de nuestra propia caja, como hizo recién, o le expliqué, que hizo recién Phil Hansen. Si una idea te lleva más de 3 oraciones explicarla, puede ser una buena idea, pero seguro que no es necesariamente innovadora. Las ideas innovadoras son simples, la innovación es simple. La especificidad de las ideas es lo contrario de algo que les sirva a todos y resuelve mucho. Tenemos que ser específicos en lo que hacemos. Tenemos que preguntarnos qué es realmente único de esta situación que estamos creando. Algo que quizás funcione para resolver una sola cosa y le sirva a un solo grupo de usuarios particular que tiene un problema. Bueno, soy específico, ¿sí? Soluciono ese problema. Y la última, ya que hablé de problema antes, es importante usar el problema como solución. En vez de tratar de eliminarlo, buscando tener una solución inmediatamente, cosa que no siempre podemos lograr de la mejor manera, yo trabajo mucho con esto, que es cómo podemos integrar la causa de esa solución. No debemos adelantarnos cuando tenemos un problema a ponerle nombre y apellido. Porque cuando le ponemos nombre y apellido, se terminó la creatividad, se terminó la innovación, porque ya le dimos la solución. Entonces, debemos empezar a pensar en que inventar elementos que tengan problemas, cuáles son las cosas que lo componen, cuál es el enfoque que le voy a dar a ese problema para resolverlo. Eh, Quizás en parte la causa esté escondido en la forma en cómo lo voy a resolver. En las pymes no es necesario pensar fuera de la caja, sino que en las pymes es necesario, con lo que tenemos podemos hacer muchísimas cosas y tratar de hacerlos de una manera muy ágil y importante. Ahora, podemos darle un toque científico, que todos ustedes conocen seguramente, ¿no? El método científico es tener una disciplina de la innovación. Por ejemplo, cuando en lugar de reproducir el pasado, ¿sí? Intentamos ponernos o basarnos en las creencias propias,
transformemos esas creencias en hipótesis, ¿sí? Cuando uno tiene una hipótesis, lo que hace es experimento, se pregunta, ¿funcionará? ¿Y por qué funciona? Y si no funciona, entonces hagamos un experimento con clientes reales. Antes de tener el producto, servicio, proyecto definitivo, hagamos un feedback de lo que está pasando. Y aquí viene la parte más importante que muchos de ustedes deben trabajar seguramente, cambiar algún aspecto de la misma y someterlo a una experimentación. Es decir, ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con el cliente. Cuando llegamos ya con varios feedback, lo ponemos a hacer, nos vamos a dar cuenta de a lo mejor que no funciona. Eso se llama pivotar, es decir, trato de llevarlo al mercado, no funciona, lo vuelvo a replantear, lo mando al mercado, lo vuelvo a replantear. Y una vez que ese pivotear nos da resultados positivos, entonces sí podemos hacer y lanzarlo hacia el futuro y vamos a tener esto que a mí me parece que es un círculo sin fin para hacerlo. Fíjense de qué manera puede hacer. Primero empezamos a intentar resolver este círculo de recién, resolver por interacción. Empezamos en el ejemplo con un triángulo, un cuadrado, un pentágono. Y una vez que logramos tener, después de interactuar varias veces, llegamos al círculo, llegamos al producto real, al final, al que es válido. Y bueno, llegó un momento entonces a cobrar por repetición. Hacemos caja una y otra vez del experimento exitoso. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece a, como es, fallar. Y bueno, cuando empieza a fallar, la parte científica que hablamos recién es importante. Entonces, las cualidades de la innovación poderosa tienen que ver con estas cuatro cosas, ¿sí? Primero, tiene que impactar. Segundo, la diferencia, tiene que ser nuevo y distinto y no sea lo mismo para cualquiera o una repetición de cambio. Tercero, valor. Tiene que tener una ganancia por cambiar lo anterior y entregar algo superior a lo que teníamos pensado, generar mucho mayor valor, ser útil, valiosa, oportuna. Y por último, interesante, no poner todo el esfuerzo nosotros para poder hacerlo conocer. Tratemos de viralizarlo, hacer que otros a través del contacto puedan ir repasando, mirando o haciendo conocer nuestro producto, o como decía bien el profesor Alejandro, producto o servicio, no importa, que lo haga otro de alguna manera. Entonces, para terminar, quiero poner dos figuras. Tengo la intención de inspirarlos, ¿sí?, a cada uno de ustedes de PYME, empezar en un futuro, pero no alcanza con pensar o soñar. Si no, tenemos que pensar en tratar de ver de qué manera si hacemos cosas diferentes, de qué manera hacemos algo para aprender y tener el coraje para cambiar, ¿sí? No debemos seguir cargando el viejo paradigma de mando-control. Hay un mundo seguro. Y la otra imagen que quiero poner es, ¿qué pasa si haciendo lo mismo queremos llegar a un lado diferente? Vamos a llegar al mismo lado. Va a suceder algo mágico, inesperado. No hicimos nada. Bueno, no vamos a llegar a hacer absolutamente nada. Entonces, cambiar para producir resultados diferentes y valiosos, para lograr en el futuro mejor, eso es parte de mi concepción de la innovación. Bueno, querido Juan Carlos, esto es todo. Tenía un lindo poemita que dura 2 minutos, pero no tengo tiempo, así que por mí, muchas gracias y a tus órdenes. Muchísimas gracias, Fernando, fundamentalmente por invitarnos a pensar, ¿no? Y, y ayudarnos a ver que innovar está mucho más en nuestras manos que en nuestro bolsillo. Y eso es un gran mensaje para lo que es PYME. Vos hablaste, y antes de entrar a las preguntas que nos están haciendo los participantes, vos hablaste antes de la conjunción entre lo que es tecnología y lo que es
lo humano dentro de las empresas y el valor determinante que tiene esto último. Yo te escuchaba y se me venía a la mente algo a lo mejor tan simple como el hecho de decir, bueno, en un momento determinado, poder acceder a la tecnología era una cuestión de los más fuertes, de los más grandes, de los más poderosos, ¿cierto? Eh, el desarrollo y el avance hace que el chat GPT, por ejemplo, o la inteligencia artificial en general, esté al alcance de todos y gratis. Por lo tanto, ahí la tecnología no diferencia, lo que diferencia son las preguntas que cada humano puede hacerle a la tecnología para ver qué cosas distintas puede recibir. Y en ese sentido, me parece que las pymes mínimamente están en un pie de igualdad que cualquier otra organización. Yo, como soy fanático de la pyme, digo, bueno, están más cerca del cliente, tienen el feedback más rápido, pueden hacer preguntas antes y pueden sacar ventaja. Pero eso admito que es un prejuicio mío. Pero en serio, muchísimas gracias por el enfoque, lo valoro y lo valoramos muchísimo. Te voy a comentar algunas preguntas de algunos participantes. Maximiliano Berra dice, tengo una pregunta, ¿todas las pymes pueden innovar? Bueno, es una pregunta, mm, no sé si sí o si no, pero tienen la obligación de innovar. Y vamos a cambiar la palabra innovar con la palabra cambiar. Siempre debemos cambiar. Tengo un ejemplo que son de los viejos tenderos. Todos los meses tenemos que cambiar ¿cómo se le llama? La La parte vidriera, de la la vidriera. vidriera. Todos los meses. Por el Día de la Madre, fin de año, Navidad. Y el día que no, o el mes, que no haya un día para cambiar, inventemos el día de la abuela, de la nona, de la esposa, de la... Es decir, todos los días tenemos que estar cambiando. Las pymes tenemos la obligación de estar cambiando, no nos podemos quedar dormidos. Innovación, sí, pero si no podemos innovar porque no nos da el cuero, porque tenemos restricciones, porque no tenemos dinero, que yo, sí podemos cambiar desde lo que estamos haciendo ahora, pequeñas cosas, servicios, productos, agregar cosas al producto, ir a mercados adyacentes, etcétera, etcétera. Sí, todas las pymes no solamente pueden, deben innovar o por lo menos deben cambiar. Además, yo te escuchaba y me acordaba de Sara, ¿no es cierto?, la tienda, que con el concepto de mini temporada, además lo que hacen es empujar la necesidad de compra, porque hoy está, pero dentro de un mes el producto ese o ese diseño de una remera, de un pantalón, una camisa no va a estar necesariamente. Y ahí estimulas Exacto, el consumo. exacto. Y otra cosa agrego, Sara, todas las cosas que hace, lo hace con pymes que están asociadas a Sara. Así que también la pyme tiene mucho que ver en esa innovación. Gracias. Mónica Moll dice, explotación y exploración, tal cual, gran oportunidad. ¿Qué hacer con ello? ¿Cómo aceptan las empresas hoy esos cambios? ¿Mm? Bien, explotación es lo común, ¿sí? Y a veces nos olvidamos que estamos en el tiempo actual, nos metemos demasiado en la rueda operativa y nos olvidamos de pensar un poquitito más allá de lo que estamos haciendo. La exploración es necesario, tenemos que fijarnos qué es lo que va a pasar, porque si no, va a venir ese cisne negro, nos va a cambiar todo y nosotros vamos a seguir en la rueda operativa creyendo que es lo lógico. El tema fundamental acá es que tenemos que tener un concepto, tener un ojo en la caja, en el dinero, en la rentabilidad, en las finanzas del hoy, la caja del presente, que sería la explotación. Pero necesariamente tenemos que tener otro ojo, la caja del futuro. Y esa caja del futuro la tenemos que ir creando de a poco permanentemente, sabiendo que muchos de los emprendimientos que vamos a hacer adyacentes por el principio pueden llegar a fracasar, pero que alguno sí va a pagar toda la inversión hecha en ese sentido. Entonces, lo bueno acá, que yo lo puse como ambidiestro, creo que se llamaba, lo importante es que trabajemos en los dos sectores. No nos quedemos con lo que hacemos ahora porque el mes que viene
dentro de 6 meses las cosas van a cambiar y nosotros tenemos que estar adelantados de alguna manera a ese cambio y estar en carrera. Si lo podemos hacer nosotros, aplausos. Si no, estar pensando en cómo lograr. Fernando, voy a hacer la última pregunta por una cuestión de tiempo, nada más porque es apasionante, ¿no? La hace Marcelo Bello y pregunta, ¿por qué el éxito lleva a la parálisis creativa? ¿No debería incentivarla? Bien, es que el éxito, como dije por ahí, va al bolsillo. Cuando yo tengo el bolsillo lleno, mi cabeza funciona como que estoy haciendo las cosas bien. Sí, las estás haciendo bien hoy, pero hay que pensar en el futuro. Hay una gran discusión por ahí, inclusive hecha con mi amigo Eduardo Castica, que él me ha enseñado mucho, y hay una gran discusión. La innovación se hace en épocas de vacas gordas o la innovación se hace en épocas de vacas flacas. Es decir, cuando hay riqueza es cuando tenemos que hacer la innovación o cuando no estamos. Es una discusión que siempre sigue. Yo pienso que en los dos temas tenemos que estar siempre pensando en la innovación. Mirá, te cuento algo de nuestra consultora. Cuando nos va bien, que viene uno, que viene el otro, tenemos muchos clientes, siempre nos planteamos y decimos lo siguiente, muchachos, nos está yendo bien, es hora de cambiar. Eso creo que contesta la pregunta de quién la hizo. Si nos va bien, es hora de cambiar, salvando todas las asperezas que puede tener esta afirmación. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Hay montones de agradecimiento por tanto para vos como para Alejandro, para Cintia, por los conceptos que se virtieron y me gustaría un poquito cerrar esta idea y con una idea que creo que lo leí con Daniel Burrus hace muchos años en Tecnotendencias, que decía, no hay nada mejor que ser nosotros mismos los que tornemos obsoletos nuestros productos. Que no sea la competencia, que seamos nosotros, que sea nuestra decisión. ¿Mm? Así que Totalmente de acuerdo. muchísimas gracias